Club de Prensa Washington. Al pueblo venezolano, Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre. Es el mensaje que ha publicado la Embajada de Estados Unidos en Venezuela coincidiendo con el aniversario de las elecciones robadas del 28 de julio. Y es la noticia con la que arrancamos este Club de Prensa Washington. Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición del espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Aquí en el estudio David Alandete, corresponsal de ABC. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña en remoto desde Zamora la periodista Cristina García Casado. Bienvenida, Cristina. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Gracias por acompañarnos. Con ellos dos arrancamos con esta primera noticia del club. Enseguida se sumarán más colegas para analizar otras que están sucediendo en Washington y que afectan al resto del mundo. Pero en este aniversario del 28 de julio, de aquellas elecciones en Venezuela que el régimen robó, bueno, pues hay un sinfín de pronunciamientos desde Estados Unidos. Acabamos de ver ese tuit de la embajada, pero también el presidente Trump se ha pronunciado. Antes de escuchar lo que ha dicho Trump, le preguntamos a nuestros periodistas cómo llegamos a este aniversario, David, en Estados Unidos respecto a Venezuela. Un año después de aquellos comicios, ¿cómo está la relación de Estados Unidos con Venezuela? Bueno, yo creo que una cosa es la retórica y los mensajes que se estén enviando por medio de redes sociales, por medio de la embajada, por medio de Marco Rubio. Pero ¿cuál es la realidad de los hechos? La realidad de los hechos es que hay un contacto continuado entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump. Esto lo demuestra el hecho de que se haya renovado la licencia de Chevron hace poco y que por medio de esa presencia continuada de Chevron en Venezuela se le esté dando oxígeno en forma de ingresos a la dictadura de Maduro. Está claro que las condiciones que se han puesto son que ese petróleo no acabe en manos de China, que los beneficios que se repercutan siempre en beneficio de empresas estadounidenses, pero al fin y al cabo hay un contacto entre los dos. Por lo tanto, no estamos en una situación en la que a efectos prácticos, o ni siquiera institucionales, la Casa Blanca desconozca a la dictadura de Maduro. Hay apoyo a María Corina Machado, hay apoyo a Edmundo González Urrutia, pero más allá de las palabras y esas afirmaciones, yo no veo que haya una ruptura y una presión como la que sí hubo en el primer mandato de Trump. Una cosa son los hechos, nos dice David, y otra las palabras. Hablando de palabras, escuchemos la del presidente Trump, porque en su viaje a Escocia ha dicho esto. Tenemos al régimen de Nicolás Maduro actuando de una manera diferente. Están enviando y siguen enviando a nuestra frontera a personas que rechazamos. Venezuela sigue enviando drogas a nuestro país. Han sido muy crueles y no podemos permitir que eso suceda. Cristina, Venezuela envía droga a nuestro país, dice Trump, cuando Estados Unidos acaba de designar al Cártel de los Soles organización terrorista internacional. Pero esas son las palabras. ¿Crees que los hechos de la administración coinciden con esa retórica antimadurista o no? No, estoy de acuerdo con lo que expresaba David. Primero, que Donald Trump es errático, de manera que hoy dice esto y mañana puede anunciar otra cosa y no hay ningún tipo de problema porque en él las contradicciones, y ya van 2 mandatos con esta tesitura, no tienen precio, no tienen coste político. Con lo cual eso ya es el factor Trump, ¿no? Que es errático, que se contradice, que un día quiere una cosa, otro día quiere otra y no se sabe. Eso por un lado. Y por otro está su visión transaccional, ¿no? De la política. A Donald Trump no le importa nada en absoluto la situación de derechos humanos en Venezuela ni en otras partes del mundo. Ahora en concreto estamos hablando de Venezuela. Él va a mirar lo que económicamente interese para el país. Este discurso de introducen drogas en Estados Unidos es el mismo que oímos siempre para México, con el que intenta justificar toda su política antimigratoria en ese caso, ¿no? Entonces un discurso que estamos acostumbrados a escuchar a Trump, pero ¿qué está haciendo por detrás, no? ¿Cuál es el que siempre tiene, en casi cualquier escenario de la política internacional, que tiene un poder real de presión? Lo está ejerciendo, desde mi punto de vista, coincido con David, no se está ejerciendo. Una cosa son los hechos, otra las palabras.
y tanto él como el resto de la comunidad internacional, bueno, pues digamos que claramente, una vez más, no han tenido ningún tipo de repercusión, no han tenido ningún efecto en ayudar a que la población que sigue en Venezuela y la población que quisiera estar en su país y no puede, está en este enorme éxodo moderno que hemos contemplado con los ciudadanos venezolanos, sigan sin tener una solución ni a medio ni a corto plazo, y cada vez más desesperanzados, teniendo en cuenta que cumplimos un año de esos comicios que representaron una ocasión en la que podría haber sido y no fue, y si no fue entonces, ¿cuándo va a ser, no? ¿Y por qué se autoriza? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué desde Estados Unidos autorizan las operaciones de Chevron en Venezuela cuando, por otro lado, están lanzando todos esos mensajes en contra del régimen de Maduro, mensajes que los venezolanos, la diáspora venezolana, el pueblo venezolano agradece, pero en paralelo ven, David, cómo autorizan que Chevron opere? Hemos preguntado al Departamento de Estado en varias ocasiones, no nos responden, y lo único que dicen es que no van a permitir que Maduro se beneficie de las operaciones de Chevron. Hay una diferencia entre cuál es la base de apoyo de Trump tradicional y que incluye a muchos venezolanos o colombianos en la Florida, pero luego hay una parte que está alineada con los intereses empresariales de Estados Unidos, sobre todo en torno a Chevron, pero no solo. Hay alguna gente, empresarios que tienen intereses en Venezuela que han sido fundamentales a la hora de presionar a Trump para que aceptara volver a hacer negocios con la dictadura. Pero desde luego Chevron ha sido la punta de lanza de esta estrategia. Y allí, según la información que yo manejo, Marco Rubio, en este momento como secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, se opone a estar en contacto con la dictadura y hacer negocios con ella. Pero Marco Rubio no está solo en la administración. Hubo una reunión bastante interesante en la Casa Blanca en la que había gente bastante influyente, incluida la jefa de gabinete, Susie Wiles, y estaba también Marco Rubio, y estaba claro que la posición de la administración Trump, por mayoría dentro del gabinete o de las personas que estaban allí en ese momento, era que se debía ceder esta licencia de nuevo para permitir a Chevron al menos cobrarse deuda. Y está claro que si Marco Rubio fuera presidente de Estados Unidos, yo creo que la política sería distinta, pero no es presidente, sirve según lo que el presidente decide, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una división interna y se ha impuesto una facción que sobre todo prioriza también el hecho, más allá de que Chevron se cobre la deuda, que ese crudo no acabe en manos de China, ¿no? Que también es uno de los intereses de Estados Unidos. Fundamental. Hablas de Marco Rubio en particular, la posición de él en concreto como secretario de Estado al margen de la administración. Nos dice David Alandete que es, digamos, dentro de la administración Trump la voz más crítica con el chavismo. Esto es lo que ha dicho Marco Rubio sobre el régimen de Venezuela. Dice que Maduro no es el presidente. Un año después de que el dictador Nicolás Maduro desafiara la voluntad del pueblo venezolano al declararse ganador sin fundamento, Estados Unidos se mantiene firme en su inquebrantable apoyo a la reestructuración del orden democrático y a la justicia en Venezuela. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Y en términos muy similares se ha pronunciado también Christopher Landau, el subsecretario de Estado, durante la 55 Asamblea General de la OEA, frente a todos los estados americanos. Algunos de ellos simpatizan con Nicolás Maduro y con el régimen chavista. Él, delante de todos ellos, ha dicho esto. El año pasado el mundo entero fue testigo de una elección robada descaradamente en Venezuela. La oposición no solo venció sobradamente, también tiene las evidencias que lo demuestran, las actas. Cristina, desde luego, en los mensajes que lanza la administración de Estados Unidos son claros en su oposición al chavismo y su intención de que regrese la democracia, la libertad a Venezuela. ¿Pero están dando pasos en esa dirección?
No, lo que pasa es que esos mensajes al final vamos a tener en cuenta también cómo está un poco dividido ideológicamente el mundo en ciertos bloques, ¿no? Los aliados que le quedan a Venezuela, que no deja de ser, aunque el mundo esté ahora mismo mirando a conflictos muy graves, muy sangrientos, como por supuesto el que está ocurriendo en Gaza y también ya varios años Ucrania. Venezuela, uno, ha perdido protagonismo, pero realmente, si miramos los apoyos que tiene, pues son los, comillas, enemigos tradicionales de Estados Unidos en política exterior, con lo cual Estados Unidos tampoco puede permitirse, ¿no? Digamos que Estados Unidos ya se está permitiendo muchas licencias fuera de lo que podríamos esperar de la tradición de las últimas décadas estadounidense. Pero bueno, pongámonos incluso en este contexto con Donald Trump y todo lo que él tiene de anomalía en política exterior. Estados Unidos tiene que lanzar estos mensajes. Venezuela es un paria internacional. Lo que pasa que los gobiernos, ya no solo Estados Unidos, sino en general lo estamos viendo, hacen una retórica para quedar bien. Ahí incluso hacemos este tipo de la Unión Europea, ¿no? Que siempre está muy preocupada, ¿no? Por situaciones dramáticas en el mundo, pero luego, ¿cuáles son las presiones reales? A mí me gusta hablar de esta palabra porque digamos que en el mundo contemporáneo lo que puede hacer Estados Unidos, las personas que creemos en la democracia y en resolver conflictos de manera negociada, no le vamos a pedir a Estados Unidos que intervenga a Venezuela, ¿no? Le querríamos, ¿no?, que hiciera una presión diplomática y también, como estábamos comentando ahora, empresarial, porque es un mundo hipercapitalista movido por el dinero y esa presión no la vamos a ver, porque como bien señalaba David, siempre hablamos de la base trumpista quizás más estereotípica o más caricaturizada, pero Donald Trump no deja de ser una persona pro-business absolutamente, ¿no? Una persona que está... hay esas dos almas también en su gobierno y lo hablábamos en el caso de Marco Rubio también, que en este caso viene un componente de quién es Marco Rubio, ¿no? De toda la parte de Miami, de la familia cubana y de qué quiere ser Marco Rubio después. Y Marco Rubio yo creo que obviamente tiene aspiraciones presidenciales, compitió con Donald Trump anteriormente y ya va a haber muchas cosas de lo que está haciendo como secretario de Estado de Trump muy difíciles de defender cuando eventualmente se presente, yo creo, a unas elecciones ya como candidato republicano, como aspirante. Va a haber muchas cosas difíciles de defender. En este discurso, en el caso de Venezuela, no puede decir otra cosa, aparte de que creo que sí, obviamente lo piense de verdad, pero en otros asuntos está teniendo que aceptar algunos mensajes y políticas de otras almas del gobierno que van a ser muy difíciles de defender. Entonces, esta parte empresarial que se nos olvida a veces de analizar, mueve mucho en Estados Unidos y va por encima, especialmente cuando recordemos la visión que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, porque ahora ya tampoco tiene mucho interés en presentarse como tal, pero era el guardián de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Supuestamente. Y cuando no, lo justificaba de alguna otra manera. Digamos que lo dice para mantener un poco ese papel, pero ya vemos lo que hace en otros casos en este momento, con lo cual digamos que esa legitimidad la ha perdido, pero tampoco le importa mucho y es un poco lo que le pasa a Maduro. Tiene una crisis de legitimidad que ya es disparada, tanto internacional como interna, pero mientras tanto conserva el poder y tanto a Maduro internamente como a Donald Trump interna y externamente lo que les interesa es mantener ese poder y el punto de vista económico. Y eso es, dirás, pues es una hipocresía política, pues claro que lo es, ¿no? Y entonces asistimos también a esta crisis también democrática y de valores que vemos, porque ¿qué puede pensar un ciudadano que ve esta doble moral? Pues las palabras de Donald Trump o de que salgan de la diplomacia en general estadounidense no tienen apenas valor, como hago esta comparación, como está ocurriendo con muchas de las muy buenas palabras que salen de la Unión Europea y que luego no se traducen en nada. Y en general, que ocurren en el mundo, lo estamos viendo con la guerra en Gaza y que luego no hay nadie haciendo algo que mínimamente detenga esa matanza y no hay nadie que haya conseguido, con todos los años, con altos y bajos que llevamos en la crisis de Venezuela, pero a nivel humanitario siempre muy devastadora y a nivel humano, con el exilio que mencionaba antes, con ese éxodo de personas que se hayan conseguido. Y ahora mismo contábamos ya, no ha pasado un año desde las últimas elecciones. Esos años son vida de la gente que va ocurriendo, ¿no? Personas que morirán en el exterior sin haber podido volver a su país, un país, ¿no?, que pierde futuro con cada persona que se va o con cada persona que está dentro pero tiene miedo. Entonces asistimos sí a esa hipocresía entre lo que se dice y las acciones que hay, pero es que el interés capitalista y de poder va muy por encima de los derechos humanos, lamentablemente.
¿Qué más se dice, Cristina? Pues veamos el comunicado que publicaba hace unas horas el Departamento de Estado, es este, y en él aseguran que Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. David, hablan ya de Maduro directamente como un narcotraficante, líder de ese Cártel de los Soles. ¿Qué importancia tiene que hayan designado al Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como organismo organización terrorista internacional? Pero el Cártel de los Soles y el liderazgo de Maduro es algo que está reconocido, que yo recuerde, al menos desde 2019 o antes. Hay una causa judicial que implica a Maduro y a los demás jerarcas del régimen en un entramado. Ha habido detenidos que han colaborado con la justicia aquí, como Cliver Alcalá o el Pollo Carvajal. Uno se entregó desde Colombia, el otro fue extraditado desde España, que han dado pruebas de la participación de la dictadura venezolana en un esquema internacional de narcotráfico. Esto lo sabía la Casa Blanca antes de enviar a un emisario a verse con Nicolás Maduro a principio del mandato de Trump. Lo sabía la Casa Blanca cuando ha decidido ahora renovar la licencia de Chevron, y lo sabía el presidente Trump. Es que el mismo presidente Trump en su primer mandato difundió un gráfico en el que se veía régimen corrupto venezolano, Cártel de los Soles, y allí arriba de todos estaba Maduro, estaba también los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y demás. Por lo tanto, esta implicación de Maduro y esta conformación de un cártel de narcotráfico es algo que se ha sabido antes de las concesiones que se han hecho ahora. Por cierto, también lo sabía el anterior gobierno. Joe Biden era perfectamente consciente antes de indultar y excarcelar a Alex Saab y dar todas las licencias, la mayoría de las cuales ha cortado Trump. Yo creo que ahí tiene más culpa la anterior administración que esta, pero esta también ahora, con estos negociados que está teniendo con la dictadura, tiene también su parte de responsabilidad. Como dicen nuestros periodistas hoy en Club de Prensa, la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, importantísimo. Es una de las noticias que hemos querido analizar hoy en Club de Prensa, en ese aniversario de las elecciones robadas del 28 de julio. Todas estas reacciones que han visto se han producido aquí en Washington. Agradecer a Cristina García Casado que nos haya acompañado en este bloque desde Zamora, España. Gracias, un abrazo, compañera. Un abrazo, mucho gusto siempre. Y enseguida estaremos en Bruselas para analizar cómo afecta a la Unión Europea ese arancel del 15% impuesto por Trump. Ya regresamos, no se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Creo que este acuerdo nos acercará mucho, es una alianza en cierto sentido, pero es un punto muy acertado y algo muy importante que nos acercará más. Las negociaciones fueron duras, lo sabía desde el principio y de hecho fueron muy duras, pero hemos llegado a una buena conclusión para ambas partes, así que de nuevo felicitaciones y muchas gracias. Arancel justo, dice Donald Trump, negociaciones duras, dice Ursula von der Leyen. Lo que está claro es que la Unión Europea a partir del 1 de agosto tendrá ese arancel del 15%. Esto es Club de Prensa Washington, seguimos con David Alandete y se suma a nuestro club desde Bruselas el corresponsal Javier Villamor, periodista, amigo. Javier, bienvenido. Muy buenas, muchísimas gracias, un gusto volver a verte. Gracias a ti. Los acabamos de escuchar a Trump y a von der Leyen. ¿Cómo han sentado en Bruselas este arancel del 15%? ¿Cómo se interpreta desde allí? Bueno, en Bruselas ya sabemos que son 27 países, al menos por el momento. Es cierto que la voz está representada por Ursula von der Leyen, como bien hemos escuchado. Consideran que es un pacto positivo. Cuando preguntamos a la gente o a nivel de países miembros, en concreto los más conservadores, y no solo conservadores, también hubo mucha crítica por parte de la izquierda, en este caso por cierto sentimiento, digamos, más antiamericano, es de catástrofe. Es un acuerdo pésimo, pésimamente llevado, porque en las últimas semanas se había estado hablando de que la Unión Europea tenía una batería de medidas para poder contrarrestar esos aranceles de Estados Unidos, y al final hemos visto que no ha habido negociación ninguna, o al menos no la hemos visto de cara al público, ¿no? Es cierto que el comisario de Industria ha estado varias veces viajando a Estados Unidos,
pero lo que estamos viendo es que, y lo que no se está comentando, es que actualmente también está habiendo debates para aprobar el presupuesto plurianual de la Unión Europea desde 2027 a 2034, que incluye la expansión supuestamente de 9 países más. Y ahora mismo ese acuerdo, es decir, los 750.000 millones de euros en inversión energética, más 600.000 millones de euros en inversión armamentística, supone prácticamente más de la mitad del presupuesto que se había hablado para los próximos 7 años para 27 países. Es decir, que podríamos estar hablando prácticamente de una casi bancarrota de la Unión Europea si no se acude a una deuda, porque además recordemos que aparte hay otro proyecto de la Unión Europea de 800.000 millones únicamente para invertir en empresas militares europeas. Por lo tanto, prácticamente ahora mismo Donald Trump o Estados Unidos se va a llevar más de la mitad del presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. Es una auténtica catástrofe. Si además a esto le sumamos los acuerdos recientes con Mercosur, que también se están debatiendo todavía, con la destrucción del campo y la ganadería europea, no se entiende muy bien lo que está haciendo, ¿no? Y que nos diga, por ejemplo, Ursula von der Leyen, que de repente ahora el gas americano nos sale más barato que el ruso cuando se está pagando de media actualmente un 40% más, da la sensación de que se está tomando a los europeos por tontos, ¿no? La cara de ella creo que se ha visto representada claramente lo que estaba pensando, sabe que se ha metido en un auténtico marrón. Lo que sorprende es que la cuestión de confianza, que lo aprobó el pasado 10 de julio, no se hubiera hecho precisamente después de estos acuerdos, porque seguramente no hubiera sido apoyada como en su momento fue. Claro, eso allí en Bruselas, donde estás tú, Javier, digamos, desde la parte afectada por ese arancel, y mientras aquí en Washington, la parte que impone el arancel, ¿qué lectura se está haciendo desde la Casa Blanca? Bueno, yo creo que, desde luego, entiendo la perspectiva europea no puede ser buena, ¿no? Pero si se mira desde un punto de vista estadounidense, después de todo el caos que ha habido, hay una serie de hechos incontestables, que son, objetivamente, la economía estadounidense está en un momento inmejorable. Lo admitió el presidente de la Reserva Federal en la visita que le hizo Trump el jueves, en la que le dijo: enhorabuena, el país va muy bien. Desempleo bajo, no está repuntando la inflación como se dijo que repuntaría. Yo recuerdo vaticinios de que si Trump declaraba esta guerra arancelaria para el 4 de julio, día referencia siempre aquí, antes de los 6 meses de Trump, estaríamos en una recesión. No lo estamos. Y mientras tanto, Trump está consiguiendo unas condiciones de negocio muy ventajosas para Estados Unidos con grandes socios. Es decir, tanto Japón como la Unión Europea van a pagar el 15% de aranceles cuando Estados Unidos tiene el 0%. Filipinas tiene el 19%. Vietnam va a quedar en un 20, 20 y tantos. Y ese es el marco de referencia. Trump va a dejar a todo el mundo en un rango del 15 al 20%, con un 0 para Estados Unidos, además con 550.000 millones de inversión por parte de Japón, 600.000 millones de inversión por parte de la Unión Europea. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Trump está ganando, pero claramente. Claramente. Y esos vaticinios de que iba a haber una recesión, no digo yo que no vaya a haber una recesión mañana, pero no son ciertos, no se han cumplido. Y si tú vas y lees, que yo siempre lo recomiendo, el libro del arte del trato de Donald Trump, lo que está haciendo viene de ese libro, que es, crea una condición de caos absoluto, entra con todo, con aranceles del 200%, 500%, crea el caos y luego ven tú a solucionarlo con una solución que además te es ventajosa. Es decir, Trump llega advirtiendo de que la Unión Europea va a tener 50% de aranceles, llega, ofrece un 19%, un 15%, lo que sea, y parece una noticia excelente, pero no lo es. Yo entiendo perfectamente la insatisfacción que se debe estar sintiendo en este momento en París, en Bruselas, en Madrid, en Roma, pero aquí en Washington y desde luego en la Casa Blanca hay una euforia apenas contenida porque esto se interpreta como un éxito enorme. Solo tienes que ver las imágenes. Trump está en Reino Unido recibiendo al primer ministro británico como si Trump fuera el anfitrión. Y hace que vaya a verle Ursula von der Leyen y los dos posando con el dedito así hacia arriba haciendo el signo del OK. Él está controlando los tiempos, la situación y todo. Entonces, el gran ganador de todo este caos arancelario y de toda su estrategia es el propio Trump. Ya veremos dónde estamos en 2 años. Pero de momento
un éxito apabullante para el presidente. Ahí veíamos esa imagen de la que hablabas, ese apretón de manos también entre Ursula von der Leyen y Donald Trump. Lo que queda claro, Javier, es que Donald Trump decía von der Leyen, dicen de usted que es un negociador duro. No sé si duro es la palabra, pero bueno sí, ¿no? O sea, a su favor sabe negociar como nadie. Así es, lo que dice David tiene más razón que un santo, ¿no? El problema es que parece ser que todavía no han aprendido cómo funciona Donald Trump, ¿no? Se rieron de él en 2016 y cuando ganó, recordemos, ¿no? Aquí parecía el fin del mundo, volvía el fascismo, la ultraderecha. Y pues la Unión Europea se ha dormido en los laureles, se ha dedicado a avanzar mensajes contra Estados Unidos. Recordemos a Friedrich Merz también, que antes de ganar las elecciones en Alemania, incluso después, estaban hablando de buscar la autonomía de la Unión Europea frente a Estados Unidos, que suena muy bien y es cierto que muchos lo queremos, ¿no? Es decir, Estados Unidos es un aliado, pero no está mal buscar una cierta independencia de la Unión Europea, sobre todo en este mundo de reconfiguración geopolítica. El problema es que pues, han sido mensajes grandilocuentes, han sido brindis al sol, y a la hora de la verdad nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, ¿no? David lo remarcaba muy bien. Y es que Donald Trump o Estados Unidos en este caso, está consiguiendo lo que nadie consideró que era posible, que era tener una economía bullante, metiendo aranceles a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y esto, desde luego, va a pasar mucha factura. Hoy los periódicos europeos en general, ninguno era benévolo con Ursula von der Leyen. Recordemos que además es presidenta de la Comisión, pero es que además pertenece al principal partido del Parlamento Europeo, que es el Partido Popular Europeo, y no lo va a tener ahora tan fácil a la hora de justificar ciertas medidas de restricción, porque no olvidemos que aparte, ahora mismo tanto los alemanes como los franceses, como en España, ya se está hablando de recortes del Estado, recortes de prestaciones sociales, recortes incluso de las vacaciones, recortes de las pensiones, para poder pagar no esto que hemos acordado ahora, sino para poder pagar la factura de la que había hablado anteriormente sobre la inversión de 800.000 millones de euros en la industria europea. Es decir, que a esos 800.000 hay que sumarle 1,4 billones de euros. Estamos hablando de que la Unión Europea seguramente, y esto lo veremos muy pronto, va a haber un caos social importante, porque hay un caos de la inmigración masiva al que se le va a sumar el caos de la debacle económica. Y además es que precisamente muy poco tiempo antes de esta visita o este encuentro con Donald Trump, recordemos también la humillante visita de Ursula von der Leyen a China. Se le recibió a la comitiva europea en un bus eléctrico, nadie fue a recogerla, un largo pasillo de estos a lo chino, y el segundo día de las negociaciones las canceló el Xi Jinping desde China. Es decir, que no había nada que discutir y la posición ahora mismo de la Unión Europea es de knockout. O sea, ahora mismo estamos en un ring y la Comisión no sabe ni por dónde le están viniendo, ¿no? Entonces, tiene que justificar que es un gran pacto, pero desde luego va a sufrir mucho la economía europea, teniendo en cuenta que todavía tampoco se han cerrado esos acuerdos, ¿no? Es decir, lleva desde la guerra de Ucrania, desde 2022, la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen de antes y la de ahora, buscando nuevas vías de financiación, buscando nuevas rutas para poder cerrar acuerdos, pero los dos principales bloques, el chino y el estadounidense, le han cerrado la puerta. Esto no va a ser fácil de poder justificar de cara a la población europea sin ningún lugar a dudas. Va a sufrir mucho la economía europea, nos dice Javier. Javier Villamor, gracias por acompañarnos desde Bruselas. Buenas noches para ti. Un placer, gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias por esa gran aportación y bienvenido al club de prensa al que cada día se suman más colegas, más periodistas. Seguimos en NTN 24 pendientes de la que es también la noticia del día, el proceso judicial que enfrenta al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Hay reacciones ya en Estados Unidos y enseguida estaremos en vivo en Colombia. Ya les contamos qué dicen los congresistas estadounidenses. Creen que no está siendo un proceso justo. Ahora vemos por qué. No se vayan, ya regresamos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. La protección del secreto profesional cede ante el interés superior de la justicia penal y el deber del Estado de investigar y sancionar las conductas ilícitas. Por lo tanto, este despacho considera ajustada a derecho la valoración de los contenidos interceptados, aun cuando se alegue la existencia de una relación abogado-cliente. Es el momento en el que la juez del caso de Álvaro Uribe Vélez
admite como prueba las escuchas que se habrían producido en contra del expresidente colombiano. Lo que los juristas consideran una prueba ilegal, fuera de derecho, la juez las ha admitido como legal, lo que puede tener muchas implicaciones en este importante caso que se resolverá en parte en la jornada de hoy con la absolución o condena del expresidente colombiano. Un caso que se sigue de cerca desde Estados Unidos, desde Washington. Enseguida escucharemos reacciones de congresistas en esta ciudad. Pero antes, seguimos en Club de Prensa con David Alandete, seguimos contigo, y se suma Miguel Ávila, abogado penalista radicado en Estados Unidos, colombiano, que junto a todo su equipo de abogados ha estado siguiendo este caso durante toda la mañana. Abogado, le pregunto en primer lugar, lo que hemos visto de esta sesión, ¿usted cómo lo interpreta? Primero que todo, muy buenas tardes, Roberto. Un honor, gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, con un alto tinte de preocupación, el ver cómo se aplica la jurisprudencia norteamericana a los elementos colombianos. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención, sí, al estudio de la jurisprudencia mundial, pero realmente aplicar estos preceptos de fuera de Colombia pueden suscitar cierto peligro. Y me preocupa un poco porque unas escuchas que pueden ser tornadas de ilegal o vistas desde la teoría como ilegal se tengan en cuenta para un juicio, y esto no viene de ahorita, esto viene desde hace ya tiempo, desde que la Corte Suprema de Justicia tomó el caso. Esas escuchas, por lo tanto, usted como abogado penalista cree que no deberían ser una prueba de ese juicio porque fueron ilegales. Correcto. Yo quisiera explicar un poco la teoría que la juez puso de presente. Es una teoría propia del derecho anglosajón, la llamamos de plain view o de plena vista. Y evidentemente lo que busca esta doctrina es tratar de tener varios elementos para poder acceder a elementos materiales probatorios siempre que no exista una orden judicial. En este caso, la juez hace una aseveración propiamente del plain view y utiliza la jurisprudencia colombiana para tratar de adecuar dicha doctrina. En efecto, como acá bien lo sabemos y como hemos estudiado el caso, pues esas escuchas aparentemente nacieron porque de manera casual en las interceptaciones que se hicieron a varias personas cayó el expresidente Uribe. Y dentro de estas interceptaciones, pues los funcionarios judiciales decidieron seguir adelante hasta el momento en que se cancelaran dichas escuchas. Entonces, utilizando estos elementos, se da inicio a la legalidad de esta prueba, o se toma como prueba para este proceso, que bien sabemos, pues, ha tenido diferentes etapas y que hoy está en la jurisdicción ordinaria, y que la juez evidentemente lo toma dentro de esta teoría para poder emitir su fallo, que muy probablemente lo tendremos aproximadamente, yo creo, en una hora. Y lo contaremos aquí en vivo en NTN 24. Abogado, escuche lo que dice el congresista Mario Díaz Balart en declaraciones a NTN 24, en entrevista con este canal. Asegura que el proceso que enfrenta el expresidente Uribe está fuera de derecho, no sigue un sistema justo y no ha seguido tampoco el debido proceso. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el presidente Uribe, ¿no? Que es una evidente violación del Estado de Derecho. Así que hay múltiples preocupaciones y eso está reflejado en esta legislación. Obviamente, nosotros queremos mantener la relación especial con Colombia, pero requiere que el presidente de Colombia también quiera tener esa relación y no esté continuamente buscando formas de destruir la relación, porque hay consecuencias sobre eso. ¿Está usted de acuerdo con el congresista? ¿Cree que no se ha seguido el debido proceso en este juicio? Pues bueno, aquí hay que hacer un contexto histórico bastante interesante e importante.
y es desde el momento en que el expresidente Álvaro Uribe era aforado y que debía ser juzgado por otra autoridad. Una vez él renuncia a su fuero como congresista, pues evidentemente la justicia ordinaria tiene que tener conocimiento sobre ese tema. A esto me refiero la Fiscalía General de la Nación, quien se encarga de hacer los procedimientos acusatorios y obviamente los procedimientos en la sala del juzgamiento. Entonces esto nos lleva a la jurisdicción ordinaria, en donde un juez penal se encarga de juzgar. ¿Qué vemos acá? Lo que vemos acá es que los elementos materiales probatorios que se han ido recopilando, muchos de ellos, de acuerdo a lo que dice la juez, aunque son de una relevancia súbita, pues muchos nos generan una alta duda de cómo fueron recopilados, de cómo fueron embalados, incluso la misma cadena de custodia de estos elementos materiales probatorios, que a mi modo de ver, es una opinión personal, pues han sido transgredidos. Sin embargo, la juez le da cierto grado de validez a estos puntos. Asimismo, dentro de los testimonios que se recopilaron en los procesos por la Corte Suprema de Justicia y hoy día que fueron también o que han sido analizados en este juicio en la jurisdicción ordinaria, pues se le está dando un valor superior. Un valor superior en cuanto a que la juez en estos momentos cree, no sabemos cómo va a ser la decisión, pues probablemente sí se utilizó todo un entramado para darse este delito de soborno y fraude procesal. Lo que me parece un poco desequilibrado es lo que está sucediendo en el juicio en cuanto a que se tilda a uno de los senadores implicados como un defensor de derechos humanos, una persona que evidentemente estaba ejerciendo una labor propia de su gestión en el Senado, lo cual, a mi modo de ver, pues es un poco raro, sospechoso y que va un poco más allá de lo que sería un real juicio por soborno y fraude procesal. Un juicio con irregularidades presuntas, según el congresista Mario Díaz Balart. Abogado, tenemos 10 segundos, simplemente saber si usted cree, después de escuchar esta primera parte de la jornada del juicio, si usted cree que habrá absolución o condena. Le pido brevedad. Bien, yo no soy juez, pero trato de ser muy ecuánime y creería que de acuerdo a lo que hemos entrado a analizar, muy probablemente tendremos una condena. Pero recordemos, esta es la primera instancia. Gracias por acompañarnos, abogado. Gracias por estar con nosotros, Miguel Ávila. Un placer tenerle en Club de Prensa. Un gusto. Seguimos en NTN 24. Ya regresamos, no se vayan. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Esto es Club de Prensa Washington en NTN 24. Agradecer a David Alandete, periodista corresponsal de ABC España. Gracias por acompañarnos. Gracias. Rápidamente, antes de despedirnos, una última noticia. Fíjense, vamos a verla en pantalla. Dice, el periodista de ABC, David Alandete, premio al mejor corresponsal español del Club Internacional de Prensa. ¡Felicidades! Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, decimos siempre al empezar este programa que están aquí los mejores corresponsales. Literalmente el mejor de España eres tú. Premiado por el trabajo de este año, que ha sido intenso. En ABC, en Telemadrid, en COPE... Sí, pluriempleo es lo que se lleva ahora, ¿no? Sí. La verdad que ha sido un año bastante interesante y sobre todo gracias a que la información ha dado de sí, ¿no? Porque aquí en Washington, como tú bien sabes, siempre ocurren cosas para informar de ellas. David, yo llevo 2 meses en Washington. ¿Cómo se convierte un periodista en el mejor corresponsal de esta ciudad? Trabajando mucho y no saliendo de la Casa Blanca, que es lo que yo he hecho. Prácticamente me he quedado a vivir allí este año, así que también te tocará. Me tocará. Compañero, felicidades. Gracias. David Alandete en este Club de Prensa, felicidades por ese premio y a ustedes gracias por acompañarnos. Sigue la información en NTN 24, no se vayan, el canal de las Américas. Feliz tarde.